¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. Muy buenas noches, estimados amigos. Un nuevo programa de Enfoque TV, acompañado de Mario Ruiz Jaramillo, que lo veo bastante sonreído el día de hoy. Como podrán observar, el estado de emergencia está terminando. Hay nuevas medidas desde los diferentes municipios y particularmente Quito ha puesto nuevas restricciones. No sabemos si la mascarilla para el Zoom será una de ellas o no, pero estaremos muy pendientes de ver qué sucede, porque hemos evidenciado que cada uno de los diferentes municipios que tiene competencias de movilidad y otras competencias ha sacado sus propias normativas. Cada uno cree que es una isla aislada, pero no lo es. De Rumiñahui a Quito, Cayambe, Manta, Riobamba, San Borondón o Guayaquil. Todos somos parte de un solo país, un solo todo. Pues Mario, un poco quería arrancar con esto porque ha sido un debate muy grande estos últimos 3 días, las nuevas resoluciones de Quito con respecto a movilidad principalmente, cuando las recomendaciones del COE nacional son más bien de propender a regresar a la nueva normalidad, tratar de retomar las actividades, y hemos visto que Quito más bien ha aumentado restricciones, inclusive sin ponerse de acuerdo entre ellos mismos, porque nos dijeron que ayer en la mañana que hoy podían circular todos, luego dijeron que solo los impares. Ya las confusiones vendrán mañana, estaremos atentos. Muy buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches con todo. El día de ahora tenemos un programa verdaderamente espectacular. Esta noche nos acompaña César Pazimiño, un verdadero científico del tema del COVID, de genética, de todo lo que yo no sé. Es un médico realmente que nos va a instruir sobre este y otros temas, Rodrigo. Personalmente, con respecto al tema de las restricciones, yo pienso que verdaderamente el Estado o las personas le tenemos muy poca fe al resto de las personas. Como que todos necesitamos que el Estado nos diga que tenemos que ponernos mascarillas o le creemos. Te estaba viendo con mascarilla, me estaba acordando acerca del señor Vargas, que decía que la gente se contagia por Zoom. Entonces, por eso estabas puesto la mascarilla. Gracias. Ante tanta ciencia hay que estar preocupados. Claro, pero en definitiva, yo creo, Rodrigo, que debemos comenzar a pedirle al señor alcalde que nos diga cuándo pone a circulación el metro y nos deje de estar poniendo multas o restringiéndonos la movilidad. Creo que debemos comenzar a demandar mejoras en los 2.000 y algo de millones que hemos invertido todos los ecuatorianos y gran parte de los quiteños en el nuevo metro, y dejar de pensar que el pico y placa sea la solución para nosotros. Con esto comenzamos, Rodrigo. Ya que mencionaste eso, parecería que el pico y placa o los problemas de movilidad de Quito son la razón por la cual el alcalde utiliza el COVID para poder justificar una solución en ese ámbito. Pero creo que es más interesante lo que has mencionado. El día de hoy nos acompaña César Pazimiño y precisamente esta semana se dieron varias noticias interesantes. Ya se libera para pruebas la vacuna de AstraZeneca con Oxford y me parece que fue el día jueves, se suspendió todo el proceso, que se ha vuelto a activar, lo cual es altamente positivo.
vemos que ya países, incluyendo el Ecuador, está hablando de la importancia de las vacunas y de hacer las pruebas correspondientes, y nunca faltan quienes le encuentran temas más interesantes a las vacunas, tal vez un poco de ciencia ficción o quizás no. César nos comentará más al respecto, que si a través de la vacuna nos ponen un chip para dominarnos o para cambiar nuestra genética y nuestro ADN, bueno, las redes sociales en eso son altamente creativas con respecto a memes de imágenes de cómo funciona la vacuna china o la vacuna rusa o la vacuna inglesa, pero creo que hemos visto que la Universidad San Francisco también algo ha implementado. Creo que es un tema importante, y cuando hablamos de vacunas, yo sí quisiera no solamente topar estas, sino qué ha pasado con la fiebre antivacuna, porque ese es un tema que viene desde hace años atrás y hay enfermedades que han reaparecido. Y voy a guardarme una pregunta pendiente para el doctor César Pazimiño luego, porque sí hay unos años que atrás salieron algunos ejemplos con respecto al tema genético que quisiera tratarlos. ¿Algún otro tema que te tenga preocupado, Mario, antes Bueno, de ya dar ingreso al invitado? Efectivamente, me tiene preocupado que la producción se ha puesto bravo con nosotros y nos ha mandado a hacer tareas. Esta semana nos ha obligado a que hagamos un seguimiento de las redes sociales y nos ha pedido que les informemos cuáles son los temas de moda o los temas que causan tendencia en redes sociales. Entonces, en este sentido, Rodrigo, te cuento que Richard Carapaz ha sido tendencia por dos razones. Primero, porque está corriendo el Tour de Francia, y en segundo lugar, porque prácticamente ya entró a la política indirectamente y directamente. Después del tema de Jaime Bailey también ha sido tendencia, el tema de Quito, de que Quito se cuida, el pico y placa de los autos, el saber o no saber. Tú ponías hace poco que para saber si es que circulas o no circulas tienes que sacar el binomio cuadrado perfecto de alguna función cuadrática o alguna cosa de estas. Fue 11 de septiembre, Allende, las Torres Gemelas y diferentes temas. La Comisión de Fiscalización y sus integrantes también fueron tendencia. Las manifestaciones en Bogotá, con toda razón. Lazo, nunca serás presidente, también fue tendencia. Y bueno, vacunas de Oxford, que como tú bien dices, se hablaron de un alto en la fase 3 y luego se reactivó. El caso sobornos, que creo que es muy importante que alguna palabra le demos antes de entrar, dar el paso a César. Y el fútbol ecuatoriano es tendencia increíble, porque puede pasar cualquier cosa. Si hay partido de fútbol, el fútbol es tendencia. Cristiano Ronaldo, Gustavo Alfaro como entrenador de la selección. Estos han sido todos los temas, Rodrigo. Le damos paso a César Pazimiño para que comente con nosotros los temas políticos, por supuesto. Doctor, buenas noches. Claro, aquí estoy. Muy bien. Hola, doctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirme. En realidad, yo estoy contento porque este es un programa muy interesante, ¿no? Diferente, así es que qué bien. Sí, lo primero que quiero decirte es que estás aquí por una prima en común que tenemos. Nargis Rivadeneira te escuchó en Radiovisión y me llamó y me dijo, Mario, tienes que tenerle en el programa a César. Es una persona muy talentosa que además tiene unas ideas muy buenas. Entonces, por ella, que tú sé bien que le conoces a Nargis, esposa de Raúl, estás aquí. Claro, así es, y qué bueno, porque también hablé con el Raúl y la Nargis, siempre me han parecido tan lindos ellos. Así es que, bueno, aquí estoy. Vamos a hablar de lo que pueda.
te hago una pregunta cortísima para comenzar, que hay mucha gente que me ha pedido que te haga. ¿El dióxido de cloro mata o sana? De todas las evidencias, mata. Esa es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el dióxido de cloro aparece como una panacea el momento en que se le empieza a dar prestigio a este gas que, digamos, a partir de los 11 grados se hace gas, ¿no es cierto? Está diluido en agua y así es como se estaba vendiendo. Y entonces, al principio las personas decían, bueno, yo me curo con el dióxido de cloro me va a salvar la vida, pero luego se empezó a reportar ya diferentes personas que tenían reacciones adversas desde insuficiencia renal, insuficiencia hepática e incluso la muerte que ya está reportada en el mundo. Entonces, por eso es que muchas academias y sociedades científicas de diferentes países se opusieron al uso del dióxido de cloro, y entonces el Ministerio de Salud del Ecuador, con buen criterio, declaró a este producto como no médico, no de uso farmacológico y con potencial toxicidad. Y entonces, de hecho, está prohibido recetarlo y en realidad las personas no deberían consumirlo porque está probado que produce en unas personas más que en otras daño. Esa es cómo se ha presentado, ¿no? El tema. Hay mucha gente que viene tomando dióxido de cloro y así lo declaran por muchísimos meses, de algunos años. Otros también encontraron en una investigación, me parece que australiana, que a nivel molecular, y esto sí hay que entenderlo bien, a nivel molecular, la ivermectina había dado resultados para matar el coronavirus, pero y que se daba la autorización de seguir investigando. Sin embargo, claro, la ivermectina es un producto que lo usamos muy comúnmente en el ámbito ganadero y ya hubo mucha gente que comenzó a usarla. ¿De dónde salen estos temas tanto de medicamentos no probados y de vacunas probadas que no se deben usar? Que son temas que a mí no me cuadran. Sí, exacto. Bueno, primera cuestión es por qué hay tanto concierto, digamos así, en el tema del uso de diferentes productos para una enfermedad que no la conocemos bien, que es una enfermedad nueva, que hemos aprendido muchas cosas, seguimos aprendiendo, y por esa razón, al no haber una cuestión muy clara, no haber tratamientos específicos, no haber vacunación, no hay fármacos que hayan mostrado una eficiencia directa contra el virus. Entonces surgieron muchas cuestiones sobre cómo combatir a este virus, ¿no? Entonces, la primera cosa que no es casual que se lance un producto y se diga, este es el producto bueno. Esto viene de experiencias previas, o sea, se estaba investigando sobre coronavirus y sobre sustancias, porque tenemos, no hay que olvidarse que es el SARS-CoV-2, entonces hay el 1. Y como hay el 1, se estaba investigando sobre el SARS-CoV-1 y se estaba investigando fármacos sobre ese. Entonces, uno de los estudiosos de este tema, el momento en que aparece el SARS-CoV-2, tenían una asociación entre las proteínas que produce el virus versus las proteínas que combaten ciertos fármacos. Entonces se hace esta asociación. La proteína que combate probablemente al virus es esta proteína, este fármaco que le destruye. Y entonces la primera cosa que se dice es la hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina se empieza a usar, la gente empieza a comprar hidroxicloroquina, luego empieza a haber evidencias de que la hidroxicloroquina daña el corazón y produce problemas del corazón en muchas poblaciones, no tantos en la nuestra ecuatoriana, y la OMS termina diciendo
la hidroxicloroquina es mala. No hay evidencia. Entonces aparecen otras. Inglaterra está probando 100 fármacos. Nosotros hicimos una publicación en que hablábamos de 45 fármacos filtrados de 10.000 fármacos útiles en la farmacopea, en todos los fármacos en conjunto. Y entonces hay 45 que parece que tienen actividad. No se los ha probado. Aquí en el Ecuador no hay ensayos clínicos, no hay una autoridad gubernamental que diga por este camino hay que ir en las investigaciones sobre el COVID. Se ha dejado, hay un abandono, hay un divorcio total entre científicos y el gobierno en el tema investigativo del COVID. Son propuestas privadas, muchas de ellas, pero no se hace caso, digamos, a los nuevos fármacos que podrían aparecer. Y hay una herencia de este tipo de información que por ahí alguien dice, en los animales que también tienen coronavirus, la ivermectina es útil. Y enseguida la población asume como que es útil también para las personas. Y empiezan a usar ivermectina las personas cuando es un producto que se usa para los parásitos de bovinos. Entonces, esta influencia, digamos, falta de información que tenemos sobre el COVID hace que cualquier información nueva la pensamos como útil y no necesariamente es útil. De hecho, la ivermectina también, después de un tiempo, se dice no tiene acción realmente sobre el virus y no se encuentra un fármaco que tenga acción directa sobre el virus. No existe. Entonces, aquí aparece la otra versión. Como no tengo nada que le combata al virus, tengo que encontrar una vacuna. Y hay que recordar en la historia de las enfermedades ustedes recuerden que la H1N1, ¿por qué se detiene? Porque había un fármaco que era específico para el virus. Y entonces, como había este fármaco, se detiene la enfermedad, pero para el coronavirus no hay un fármaco. Y por eso es que se convierte en una pandemia, porque el virus es un virus muy agresivo, es muy contagioso y se difunde en el mundo rapidísimo. En menos de 3 meses se difunde en todo el mundo. Entonces, estas dudas que tenemos científicamente del virus versus conocimientos que hemos ido desarrollando y adquiriendo sobre variantes del coronavirus 2, para decirlo así, otra familia, la 2, entonces ha hecho que las personas piensen que más productos pueden tener efecto, pero no se ha demostrado que tengan efecto. No sé si ahí aclaro el tema de la ivermectina, el hidróxido, A ver, la hidrocloroquina y el dióxido de cloro. la hidrocloroquina se la utiliza mucho en Estados Unidos en pastillas para limpiar peceras. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se la utiliza para limpiar peceras y hubieron casos de muertes por mal uso. Así es. El caso del dióxido de cloro es un desinfectante. El otro es un desparasitante. Pero no se ha visto que tienen acción sobre el virus. Se pensaba que la hidroxicloroquina es más simpático, digamos, el tema, porque la hidroxicloroquina está asociado a un conocimiento que se pensaba que la quinina, que es la que se combate a la malaria, también está dentro de la lista de los posibles fármacos que tienen efecto, pero tampoco se ha probado. Entonces, la hidroxicloroquina tiene una propiedad de combatir las proteínas, ciertas proteínas del virus, cierta parte del material genético que hace que el virus no se replique, no se divida, no aparezca más virus. Y entonces eso se pensaba que estaba ocurriendo con la hidroxicloroquina hasta que se ve que no tenía acción sobre el virus de realidad.
parece que en un momento, en un grupo de personas, algún efecto tuvo sobre el tema más bien de la reacción del individuo, pero no sobre el virus. Y por eso es que la OMS al final dice, hidroxicloroquina no sirve para tratar el coronavirus. Curiosamente, la quinina, a principios del siglo pasado, era uno de los principales productos de exportación del Ecuador, que cuando vino y cayó la escoba de la bruja que arrasó con las plantaciones de cacao en la época de Alfaro, justamente fue la quinina la que sostuvo gran parte de la economía ecuatoriana, aprovechando los problemas de malaria en otros continentes. Definitivamente, y es un árbol originario de la zona de Loja que más bien se está perdiendo. Y ese tipo de conocimiento ancestral hay que potenciarlo, entenderlo, trasladarlo al laboratorio y potenciarlo, porque hay mucho que aprender todavía de los saberes ancestrales, no porque sean ancestrales, sino porque no se han investigado adecuadamente. Claro, la quinina además tiene muchas cosas míticas, ¿no? Pues la medicina tradicional y la medicina aborigen, y el descubrimiento incluso es una cuestión de mítica, ¿no? Que uno de los indígenas enfermos tomó agua amarga, porque la quinina es amarga, y ahí se descubre el uso, porque al tomar el agua amarga se curó de la malaria. Y entonces justamente a través de esta observación de la parte de medicina aborigen tradicional, se empieza a hablar de la quinina como la resolución de la enfermedad de la malaria, ¿no? Ya efectivamente es un medicamento que incluso a veces lo usas como recurso, pese a que es tóxico en algún, cuando pasas de una dosis, pero se la usa, hay malarias que son resistentes y al final usas la quinina, ¿no? Y no nos olvidemos, y esto salió en un audio al inicio de la época del coronavirus, y Mario debe recordarlo, que había un audio que circulaba que decía que uno de los potenciales remedios estaba en el agua tónica, que tiene quinina y que le acompañes con gin, no sé si recuerdan. No hay nada que el alcohol no cure. Claro, se dice que es la época en que tienes que oler alcohol, ¿no? Para poder entrar a cualquier parte, hasta la casa. César, te hago dos preguntas que van relacionadas. La una es, ¿cómo funcionan las vacunas? Y en segundo lugar, te pregunto si es que es justo decir que si las vacunas entrenan al cuerpo humano sometiéndolo al contacto con el virus modificado o parte del virus. Así es. ¿Qué es lo que quiere, digamos, qué se quiere con una vacuna? La vacuna es poner un virus atenuado, poner parte del virus o poner una molécula más interna del virus, ¿no? Como es el caso de poner el material genético del virus una parte. Entonces, para poder meter en el organismo, sea un virus atenuado, o sea una proteína, o sea parte del genoma, del material genético del virus, necesitas de un vehículo. Entonces, la primera cosa es que para tratar de producir una reacción inmunitaria contra el virus, necesitas, estos son conceptos que ya sabemos, necesitas poner parte del virus o el virus atenuado para crear inmunidad. Entonces, la vacuna lo que quiere es crear inmunidad a través de proteínas o de porciones claves del bicho que tú quieres combatir. Entonces, las vacunas se fundamentan en que las personas crean resistencia, crean inmunidad a partir de fragmentos de material genético, a partir de proteínas del bicho que no quieres que esté infectando, o poner el virus entero, atenuado. Entonces hay estas tres opciones en general. Hay otros detalles que no vale discutirlos, pero en general estas tres opciones hay. ¿Qué es lo que se está planteando con las vacunas nuevas?
primero tenemos una tecnología diferente en la actualidad y es que podemos crear sustancias nuevas a través de manipulación genética, así es. O podemos simplemente extraer una porción del material genético del virus y esa porción que sabemos que es la que da la inmunidad, introducirla en la persona para que la persona cree la inmunidad contra el virus. ¿Cómo usas el meter el pedazo del virus? A través de un vehículo. ¿Cuál es el vehículo? Un adenovirus, que es un virus de la gripe normal, digamos así, que no tiene capacidad de producir los síntomas de la gripe. Entonces le metes ahí por ingeniería genética, metes el material genético y eso es lo que al final va a producir el rechazo del individuo al virus del coronavirus, al nuevo virus. Entonces lo que quieres es en realidad defenderte contra el bicho a través de crear inmunidad. Necesitas tener inmunidad a largo plazo. A largo plazo estás hablando de más de al menos un año, 6 meses, un año, 2 años. Eso estás hablando de largo plazo. Ahí es que tú dices, mira, sí tengo una vacuna útil. Me está produciendo un largo plazo. Y si es menos, también es útil. Porque al final lo que quieres es cercarle al virus y que el virus ya no se expanda. Y si tú logras a través de la vacunación a gran escala producir una inmunidad relativamente buena en la población, está acercando al virus y no va a haber más contaminantes. Y así es como se trata de evitar que exista más contaminación. La pregunta aquí interesante e importante es ¿a cuántas personas tengo que vacunar para poder crear la inmunidad de la sociedad, la inmunidad que me va a proteger? Entonces se habla que para producir una buena inmunidad debería estar el 60% de la población. Y si quieres producir el efecto rebaño para el COVID, se necesita al menos del 70 al 75% de la población. ¿Por qué es importante el término efecto rebaño? Porque ahí voy a topar un poco el tema de los antivacunas que se habló al inicio. La población aprendió a defenderse de las enfermedades con el aparecimiento de las vacunas. Las vacunas han defendido a millones de personas. Sí, se les acusa que las vacunas han matado a 2.600.000 personas en la historia de las vacunas, pero han protegido a miles de millones de personas su uso. Y no estamos seguros de que las vacunas hayan producido muertes. Y cada vacuna ha tenido su historia a favor y por eso la seguimos teniendo. Entonces, ¿qué ocurre con el efecto rebaño? Cuando yo tengo inmunidad en la mayoría de personas, inmunidad sea porque la aprendimos en el contacto con el virus, o inmunidad porque me da la vacuna que me están poniendo, entonces el virus, las personas hacen como un cerco al virus y si hay personas que no se han vacunado, digamos en el centro del círculo de vacunados, en el centro están, para decir algo que no se debe decir, las ovejas negras. Entonces, si están las ovejas negras en el centro, las blancas le protegen. Eso es el efecto rebaño. Por eso es que tenemos que adquirir el efecto rebaño. Y los antivacunas no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que el efecto rebaño les beneficia. Porque ellos dicen, es que yo no vacuné a mis hijos, no he vacunado a nadie, yo no me vacuno y no me he enfermado. Claro que no te has enfermado, porque existen los que sí nos hemos vacunado. Y esos defendemos a los no vacunados. Ese es el efecto rebaño y eso es lo que tienen que las personas estar conscientes de que el momento que tú decides no vacunarte y esta población de no vacunados va a crecer mucho, vamos a perder el efecto rebaño y van a aparecer enfermedades como ya apareció brotes de sarampión en Europa, aparecieron brotes de poliomielitis y entonces
aparecieron brotes de dengue. Entonces, todo esto nos hace ver que tenemos que estar abiertos al tema de la vacunación como un mecanismo de defensa social. Y ahí viene la discusión de los antivacunas. Y que, claro, dicen no hay que vacunarse por un prejuicio también que hemos heredado del movimiento antivacunas, y es que las vacunas producen autismo. Y se ha aumentado ahora. Se dice no solo que producen autismo, sino que nos van a poner material genético nuevo, extraño dentro del organismo, y nos vamos a transformar en transmutantes, nos están diciendo. Vamos a ser individuos transmutantes. Eso es una barbaridad, es una mentira tamaña, porque en el organismo circulan miles de pedazos de ADN y de material genético de otros organismos, de bacterias, de los mismos alimentos, y no somos transmutantes. No nos hemos convertido en transmutantes. Entonces, ese argumento es bien pobre porque simplemente no pasa, porque el organismo se defiende contra elementos de ADN o de material genético extraño. Simplemente no los toman ni en cuenta. Y meter un pedazo de ADN en la célula es tan complicado que en los laboratorios a veces no lo logramos, con todos los elementos que conocemos. No lo logramos. Entonces no es muy fácil, no es verdad. No te vas a convertir en transmutante, ni te van a poner un microchip para controlarte. O sea, esas son cuestiones de lo que se ha hablado de este movimiento de los, se me fue la palabra, de los, no son conspiradores, sino se me fue la palabra este rato, ya me voy a acordar. Pero es un poco la teoría de la conspiración, ¿no? Que dicen que todos nos están haciendo esto para controlarnos, que nos van a meter ADN para controlarnos y microchip para controlarnos y todo, y no, o sea, simplemente eso me parece que no es verdad, o sea, como está planteado, no es cierto. Dos aclaraciones más que nada hacia afuera y una reflexión con tono de pregunta. Primero, cuando hablamos del efecto rebaño, es un tema técnico, no es un tema político para las urnas. No tienen que salir corriendo a votar por uno solo color, sino hay que analizar el voto. Por el otro lado, no hay intercambio de átomos, así como no hay intercambio de genes, como nos está explicando César, tan fácilmente. Pero sí quería entrar a un tema. Tú has hablado mucho del sistema inmunológico y que las vacunas lo que hacen es darle herramientas, digámoslo así, darle conocimiento del virus al sistema inmunológico para saber contra qué defenderse. Básicamente eso en teoría de guerra. Así es. Este tema, ¿cómo se vincula? Este tema de las vacunas o no vacunas, dejémosle ese a un lado, con los problemas evidentes del Ecuador en lo que es desnutrición crónica y malnutrición, que es un término que poco se lo usa, poco se lo difunde, pero creo que es uno de los temas que genera la mayor cantidad de enfermedades no transmitidas al momento. Así ¿Qué es. nos comentas de eso? Porque el tema de la desnutrición que si bien se mejoró en alguna medida por varias campañas que aparecieron, pero sí tenemos todavía una población de desnutrición importante en el Ecuador, sobre todo en las áreas rurales, y una subnutrición incluso en áreas suburbanas y urbano-marginales. Y esto hay un buen estudio hecho por alguna investigadora nutricionista que habla justamente de cómo la desnutrición ha volcado a ciertas poblaciones a ser más enfermas para muchas enfermedades que las poblaciones bien nutridas se defienden. ¿Por qué? Porque en los desnutridos baja la inmunidad, y al bajar la inmunidad son presa fácil de varias enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, que la población bien alimentada no tendría por qué enfermarse. Es raro encontrar pacientes que
bien nutridos, que tengan una situación de salud y una historia de salud buena, porque tienen condiciones socioeconómicas buenas incluso, que tengan parasitosis crónicas. Porque se ha visto que el organismo se defiende solo contra estos parásitos, bacterias, virus, cuando estás bien nutrido. Y la desnutrición lo que hace es bajar las defensas y aumentar riesgos de enfermedades. Esto se ha visto en muchos casos de enfermedades infecciosas, y en el tema del coronavirus, el coronavirus es un fuerte aliado del sistema inmune. Curiosamente, el virus produce, y ese es uno de los problemas que produce el virus, una reacción tremendamente agresiva contra el sistema inmune. Y lo que hace el organismo es reaccionar con la mejor forma que puede, es inflamarse todo. Se inflaman los pulmones, se inflama el corazón, pueden inflamarse los riñones, y por eso es los pacientes graves que llegan a morir. Entonces, este juego de la inmunidad es muy curioso en los pacientes con el COVID, ¿no? En la primera parte de la enfermedad, el COVID sí tiene responsabilidad, pero en la segunda y tercera parte de la enfermedad, el COVID ya no es el responsable, es el organismo, el sistema inmune, que produce una hiperinflamación que ahora le entendemos mejor, y eso es lo que estaba matando a las personas, y por eso ahí entendemos que teníamos que usar corticoides, y empezamos a usar corticoides para salvar vidas. Y esto es uno de los aportes del haber entendido lo que pasaba con el COVID. Y por eso mismo es que la respuesta incluso médica ahora es mejor, porque hemos entendido mejor lo que pasa con el COVID. Ahora, César, me gustaría justamente como preámbulo a lo que, o más bien dicho, como pregunta a lo que tú has dicho, que nos expliques qué pasó en Guayaquil, en el sentido del pronunciado número de muertes, y que actualmente ya no hay muertes causadas por el COVID en Guayaquil, mientras que en Quito seguimos teniendo un número de muertes, no en los porcentajes de Guayaquil, pero ¿cuál es la diferencia entre Quito y Guayaquil en el comportamiento del COVID? Bueno, en el primer momento, y esto ya sí se ha discutido, la primera reacción que existe contra el primer caso de una paciente que llega de Europa y empieza a contagiar sin ella saber, porque ahora hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que los pacientes asintomáticos son contagiosos los primeros días que portan el virus. Luego el sistema inmune lo bloquea y ya no eres contaminante hasta después, normalmente ya no eres contaminante, pero sí existe un periodo de 3, 4 días que sí contaminas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el primer caso? Como no se le dio mucha importancia, no se lo logró rastrear, no tenía fiebre, y que eran un poco las alarmas que podíamos tener. Se da primero un contagio a varias personas, y luego no existía una política de control. La política de control aparece el momento en que se dan los casos, que ya era un poco tarde a lo que debía haber ocurrido de entrada, a tener una política de control más severa. Entonces empieza a haber contagios, las personas no creían en la agresividad de este virus, no se tuvo las medidas adecuadas de distanciamiento, aislamiento que se pidió al inicio. El aislamiento tenía 2 funciones, ¿no es cierto? Cercarle al virus para que no te contagie y no colapsar el sistema de salud. Como ocurren las 2 cosas mal, la gente de alguna manera no cumple el aislamiento, empiezan a dispararse los síntomas, los pacientes contaminados, y el sistema de salud colapsa, y por eso es que también hay una crisis de salud localizada en una ciudad con mucha gente, en un clima
complejo, que la gente no podía estar aislada, no tenían las condiciones de aire acondicionado para poder estar mucha gente en un mismo sitio, las condiciones de hacinamiento, etcétera, hace que se dispare el tema este. Al mismo tiempo, ¿qué pasa en Quito? En Quito se logra controlar un rato esta temática y por eso es que no había muchos casos, pero luego, desde la perspectiva, digamos, del virus, el virus muta. Ahora se sabe que había dos cepas. La primera, que era una cepa muy agresiva y producía bastantes síntomas, que es reemplazada con el tiempo por unas mutaciones del virus que le hacen menos agresivo, pero más contagioso. Menos agresivo, pero más contagioso. El primero era más agresivo, menos contagioso. El segundo hermano de este virus es más contagioso, menos agresivo. Y entonces, claro, empieza a contaminar a más gente. Y al mismo tiempo las personas que no tenían la visión esta de el distanciamiento y el aislamiento. Y por eso es que empieza a dispararse los casos, y cuando uno ve la curva de crecimiento, todavía no estamos en la fase de bajar la curva. Estamos todavía en la parte alta. Siempre nos hemos mantenido en la parte alta y esperaríamos que baje, quisiéramos que baje. Lo que ocurre es que ya no hay los pacientes más graves, por eso es que ya las salas de cuidados intensivos empiezan a bajar el número de pacientes, empieza a haber ya más camas, se liberan camas, pero el número de contagios se mantiene alto, con un virus que es menos agresivo. De alguna manera, si hemos pasado, de acuerdo a las cifras, el 30% de personas contaminadas, deberíamos empezar a sentir de alguna manera la inmunidad del grupo. Ya estamos en el 30%. Hay gente que ha hecho los cálculos del 36%, y que eso podría estar ayudando también al tema del contagio, que cada vez va a ser menor, y con un virus menos agresivo, empieza a haber como una mayor tranquilidad también de las personas. El rato que tú cambias las medidas, y eso se vio, el rato que entramos al semáforo amarillo, subieron los casos. No suben en la misma proporción las muertes, pero sí los casos. ¿Por qué? Porque era una cepa nueva. Eso es al menos lo que se conoce de cómo ha sido el comportamiento del virus y de las familias del virus, ¿no? Son el mismo virus, pero como dos hermanos mellizos, digamos así. Y entonces, estas son tal vez las diferencias que hacen que una ciudad se comporte diferente a otra, que sigamos teniendo los enfermos, pero que no tengamos la tasa de mortalidad tan alta, ¿no? Llegamos a tener de 10%. Estamos ahora con los nuevos cálculos de 7, a veces bajamos a 5.3%, pero hemos bajado, en realidad sí hemos bajado la tasa de mortalidad. Ahora se ha hecho cálculos incluso de qué probabilidad de mortalidad tienes, dependiendo de la edad, dependiendo de tus condiciones de salud, etcétera, y hay unas tablas en que tú dices, tengo tal edad, tengo tales enfermedades crónicas, hipertensión o pulmonares, y bajas o subes la tasa de mortalidad, el riesgo de muerte de una persona. Entonces, yo creo que hay muchas particularidades de las ciudades en general que han hecho que se comporte diferente el virus, ¿no? Y el manejo de la enfermedad mismo. Yo sí abogo porque tengamos todavía el tema de distanciamiento, el tema de uso de mascarillas, desinfección, porque tenemos que cercarle al virus, si no va a haber un repunte, como pasó en Alemania, en España, en Italia, que hay ciudades que otra vez apareció la enfermedad, porque se descuidó, se bajó la guardia. Yo viendo ahorita las cifras, al día de hoy, hablamos de que Guayas tiene 19.000
787 contagios con 1.696 fallecidos confirmados COVID. Pichincha maneja 27.575 con 1.227. La pregunta que tú has, la reflexión que has hecho, y yo la voy a extender un poco más, es, tenemos claro que la situación, ya han pasado 6 meses del tema, ya son 6 meses de hablar de usar mascarilla, no voy a entrar al tema de el uso o no uso todavía, pero ya se ha hablado del distanciamiento, se han hecho campañas comunicacionales, lo hemos visto, se han puesto sanciones. El COE Nacional plantea ya un tema de que ya papá gobierno no puede andar corriendo atrás de usted con la máscara para ponerle mascarilla o ponerle una vara de 2 metros para que esté distante a la persona de al lado. O sea, ya hay un tema de responsabilidad que tiene mucho que ver con amor propio, ¿ah? O sea, también hay que caer en ese rubro. ¿Por qué Quito? Y yo sé que esta pregunta no hay respuesta fácil, a mí me parece una respuesta más política que técnica, pero ¿por qué Quito busca medidas más radicales que las que tenía el COE y que las recomendaciones mismas del COE? Claro. A ver, yo también pienso que hay dos cuestiones. Las cifras de la enfermedad y el rebrote que de alguna manera hubo después de entrar al semáforo amarillo hicieron que se replantee el tema de las medidas y de las restricciones. Hay barrios de Quito que se dispara nuevamente el virus porque se alivianan las medidas de responsabilidad individual ciudadana, ¿no? Y empiezas tú a ver que en ciertos barrios que son de muchas personas, empieza a haber mayor brote de los enfermos, porque tú veías cómo se comportaba la gente, y por eso es que la policía tenía que ir a desalojar, a controlar las reuniones, a los grupos que estaban en más de 30 personas, fiestas, que de alguna manera hacen que se dispare el virus. Porque las personas, hay un criterio curioso, que como no le ven al virus, entonces no piensan que no es contaminante, que es más o menos lo que pasa con el tema de radiaciones, ¿no? Tú no las ves, pero resulta que te matan. El virus no lo ves, pero resulta que te mata. Entonces las personas como no ven una evidencia de contagio, entonces alivianan los comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que es importante, por eso digo que sí tenemos que tener todavía medidas, todavía está el virus, todavía puede matar personas o a nosotros mismos, tiene que haber una reciprocidad y una solidaridad ciudadana para poder protegerte, usar la mascarilla, porque te puedes convertir en un agente contaminante de todo lo que sabemos ahora. O sea, dices, yo soy asintomático, sí, muy bien, pero tus 3, 4 días primero puedes contagiar. Y eso hace que tengamos que tener medidas. Ahora, a mí me parece bien que en una ciudad como Quito, en que todavía mantenemos contagios altos, tenemos que tener medidas de control, por supuesto, porque si no va a ser peor y vamos a colapsar otra vez los sistemas de salud, va a haber mayor cantidad de enfermos y no tenemos un sistema de salud preparado para tantas personas. O sea, no hay que olvidarse que bajamos casi el 30% del presupuesto de salud y por eso es que nos cogió la pandemia con un sistema de salud estrangulado de alguna manera, ¿no? No teníamos especialistas, no teníamos epidemiólogos porque se pensaba que no servían y resulta que aparece la pandemia y nos damos cuenta que sí han sido necesarios, pues. Bueno, también tenemos un sistema de salud que ha evidenciado, y me voy a ir al término etimológico de la palabra, una pudrición total, que tiene que ver con la palabra corrupción, de corruptere, ¿no? O sea, yo creo que eso también ha habido, no sé, del sistema de salud o todas las vinculaciones, hay muchas
muchas preguntas que no quiero entrar, Mario. César, vuelvo a las vacunas. Solo hay 26 enfermedades con vacunas de lo que yo he leído para hacerte la entrevista. Lo normal además es que una vacuna se demore 10 años entre sus primeros ideas hasta cuando sale. ¿Cuándo tendremos vacunas, César? ¿O no tendremos vacunas? Claro. Bueno, justo las enfermedades que tenemos vacunas son las que diezmaban poblaciones enteras, ¿no? La tuberculosis ha matado tanta gente y con la vacuna ha bajado tremendamente el impacto de esta enfermedad. Lo mismo ha pasado con la difteria, con el tétanos, con las diferentes vacunas con el sarampión, con la poliomielitis. Recién este año África se declara libre de poliomielitis. La viruela mató tanta gente, ya no tenemos viruela en el mundo. Entonces han sido enfermedades que en realidad han diezmado poblaciones enteras porque los virus son agresivísimos y si no les controlaríamos seguirían matando personas. Entonces, si hay 26 enfermedades que se curan, se protegen, digamos así, con la vacuna, es beneficioso para la humanidad porque ha hecho que mejoremos. Mira, antes de las vacunas, el promedio de vida de las personas era de 50 años, como tope, que tenían 50 años de vida. Con el aparecimiento de las vacunas, que va acompañado con mejores sistemas socioeconómicos, de salubridad, etcétera, estamos hablando ahora de 85 años de promedios de vida, 75 en el Ecuador. O sea, ¿cómo cambiamos? Y es porque justamente hemos logrado mejores capacidades de salud. El tema de cuándo vamos a tener la vacuna. Bueno, ahorita tenemos ¿cuántas estamos ahora? Estamos como en 170 proyectos de investigación en vacunas. Tenemos 9 que están en fase 3. La de AstraZeneca que se suspendió está otra vez ya activa. A los 17,000 voluntarios se la suspendió porque apareció esta persona que tuvo este problema de la médula espinal y evaluado se dijo, bueno, pues parece que esto es una casualidad diferente, vamos a seguir con el ensayo y se quiere llegar a los 30,000 que se propuso de inicio. Con estas perspectivas se habla de que el Ecuador también quiere participar con 20,000 voluntarios, Perú le pasa lo mismo, Brasil lo mismo, México lo mismo, Europa también quiere participar, China también, y entonces estamos corriendo hacia la vacuna, ¿no? Lo curioso es que ya el momento en que tenemos mejores indicios de que podemos tener la vacuna, también empiezan a cambiar los discursos de los gobiernos y de los países, ¿no? Al principio se dijo, bueno, cuando aparezca la vacuna vamos a dar a toda la humanidad. Ahora ya se dice, vamos a patentar. Y patentar significa comprar. Y entonces cambió el discurso. Y eso es una cosa tremenda para los países que tenemos economías débiles, porque tenemos que primero ver si vamos a poder comprar las vacunas y a quién las vamos a administrar primero. Si es que todo sale bien con la fase 3 de la vacuna, al menos de las 9 estas, porque pueden aparecer varias, si sale todo bien, estás hablando de que tienes que tener 3 meses de la prueba, al menos 3 meses. Otros 3 meses de seguridad para ver si es que en realidad tuviste una inmunidad a mediano o a largo plazo. Y solo después de 1 año sabremos si tenemos una vacuna eficaz a 1 año. Y entonces ahí diremos, tenemos una vacuna que es eficaz al menos en 1 año y está produciendo la inmunidad. Entonces yo soy de las personas que piensa
que la vacuna no la vamos a tener mañana ni el momento en que digan ya está la patente, porque vamos a tener que el producto está accesible y tenemos que tener, si es que volvemos a las cifras, al menos el 60% de la población vacunada para tener el efecto rebaño llegar al 70%. Y entonces dices, el Ecuador tendría que tener más o menos unos 9 millones de personas vacunadas. No sé si tengamos la capacidad de comprar 9 millones de dosis de vacunas, cuando hay países que ya se han anotado por tener 30 millones de vacunas, por ahí quieren tener 200 millones de vacunas. Entonces, esa va a ser el nuevo desafío de una vez que aparezca la vacuna. Sí, bueno, ¿a dónde va a ir? ¿A quién va a ir? ¿Quién va a tener acceso? Entonces, el momento en que cambiaste el discurso de que va a ser para la humanidad, va a estar patentada, y no hemos hablado de que no la querramos vender, porque esas son las declaraciones de los diferentes actores en esto, entonces dices, va a ser complejo el tema de que todos los países dispongan de la vacuna de forma equitativa. Entonces, eso es algo que todavía no sabemos. Voy a salirme un poquito del tema vacunas, pero me voy a quedar en el tema genético. El tema genético es algo que la humanidad viene trabajando dependiendo la capacidad científica desde hace decenas o centenas de años. Los temas y lo que se consideró una temporada, mala palabra, los famosos transgénicos, que realmente son investigación genética para buscar soluciones en varios ámbitos. La Constitución ecuatoriana en el año 2008 plantea una suerte de prohibición a los genéticos, a los transgénicos, pero y luego la ley de semillas deja abierta la posibilidad exclusiva para investigación. Tú estuviste en una cadena nacional, en una sabatina famosa, si no me falla la memoria, fue en octubre del año 2012, en que el expresidente hacía referencia a que fueron errores de los ambientalistas infantiles que le hicieron cometer. Y él planteó un ejemplo con respecto a transgénicos que lo tengo muy, muy, muy presente. Creo que es algo que nos debes ilustrar un poco, porque mucho del tema transgénico en materia agropecuaria y agroalimentaria ha sido fundamental en el planeta. Y en el Ecuador, aunque no lo aceptemos, se consume cualquier cantidad de producto transgénico que está en el mercado y que no lo decimos para que no haya más conflictos. Pero ahí el presidente hacía una referencia a que para mejorar el tomate de las heladas, le sacaban un pedazo de gen de un cromosoma de un salmón, y creo que estás acordándote de este comentario, y le ponían en el tomate. ¿Qué tan lógico es ese comentario primero? Y cuéntanos un poco del tema transgénico, porque es otro de los mitos antivacunas. Así es. Buenísimo que te hayas acordado de esta cuestión. Efectivamente, yo fui uno de los impulsadores que no puede en una constitución aparecer el tema de no a los transgénicos, que al final se encontró una cuestión curiosa, ¿no? No dice la constitución no a los transgénicos, dice no a las semillas transgénicas. Sí. Entonces, claro, el momento en que dice no a las semillas transgénicas, habría la posibilidad de un montón de cuestiones, incluso del consumo, porque nadie habla del consumo. Y entonces tenemos que un 70% de productos que consumimos tienen base transgénica. Perdón que te interrumpa, 70%. Hay un Nadie tiene 4 ojos ni 15 brazos. De harinas, de la soya que está metiéndose en todo, de pastas, de tomate, incluso de productos de uso. O sea, tú tienes, como, no me acuerdo ahora, como 200 marcas que están en el Ecuador que usan transgénicos.
y porque ya están en el mundo, digamos, ya nadie se le ocurre decir, el algodón que estamos produciendo para, yo qué sé, para la limpieza facial, no es algodón natural, es un algodón producido a través de transgénicos. Y entonces tienes muchos productos que están circulando que tienen base de transgénicos. Entonces, la pelea en este sentido era de que no debe haber nada, versus el desarrollo científico que dice la transgénesis puede ser una solución a un montón de cuestiones que no tenemos dudas. La primerita, las vacunas. Tener vacunas rápidas a través de la opción de manipular el material genético. La segunda, tener mejores opciones productivas, porque efectivamente el ejemplo que se ponía en aquella época de que eran experimentos probados, que se trataba de conseguir que los tomates, a través de un gen de resistencia al frío, se hagan resistentes a las heladas. Eso es real, eso es cierto, se ha probado, simplemente que no dio un resultado como se quería, que efectivamente los tomates se hagan resistentes al frío. Fueron experimentos que al final han ido siendo desechados porque no tuvieron el éxito que se pensaba. Pero no es que produjimos o se produjeron monstruos transgénicos. Eso no es cierto, no ha pasado. Y no va a pasar porque también la transgénesis no, por sí misma no tiene un conflicto. Siempre se ha acusado a la soya transgénica y se le ha dicho que es maligna porque está asociada a un producto que sí es un problema, que es el glifosato. El glifosato es un pesticida que tiene una problemática especial, que se decía que era el más seguro de los pesticidas hasta que se demostró que no era cierto. Es lo mismo que nos puede pasar con cualquier producto farmacéutico, incluso con una vacuna. Es decir, la vacuna es lo mejor, pero luego de unos años nos damos cuenta que no ha sido así. Esos son como los riesgos de la ciencia y tecnología que todos los científicos y todas las sociedades están conscientes de que puede haber. No quisiéramos que existan, pero existen. El hecho de que tú te tomes una aspirina entraña un riesgo. De igual manera que entraña un riesgo si yo me tomo un exceso de agua amarga, por más ancestral que sea. Exactamente. Y ahora ya existen también estos datos. Ahora sabemos que tal medicamento ancestral puede dañar la vena porta, puede dañar el hígado, puede dañar el riñón. Y entonces tenemos más datos a través de lo que hemos ido acumulando de información, de algo que era una medicina bastante escondida que se la ha ido sacando a la luz a través del conocimiento público. Entonces, sí pasa esto. El tema de los transgénicos, yo siempre digo que los transgénicos no son malos, no hay evidencia, siempre hay personas que me protestan por eso y me dicen que no tengo todas las evidencias. Yo trabajo en genética, sé lo difícil que es meter un pedacito de ADN en algo, es casi a veces imposible. Entonces no me como el cuento de que si yo me como un alimento transgénico me voy a convertir en transgénico. Eso no es cierto, no pasa. Y entonces esa es como yo transmito la experiencia de lo que vivo en un laboratorio de genética y que veo que es casi imposible a veces meter un pedazo que tú dices, quiero probar que este pedazo de ADN me produzca tal característica y simplemente no lo puedes con las técnicas de laboratorio sofisticadas que tenemos ahora. Peor que comas un producto, porque comes muchos, circula el ADN, como decía yo antes, y no es que te conviertes en transgénico o transmutante. Entonces, por eso es que yo siempre sigo defendiendo que tú no puedes hacer tener miedo a la población sobre los transgénicos, que es absurdo que en una constitución exista un artículo que prohíba las semillas transgénicas porque es una forma indirecta de prohibir la investigación. Si es que el mundo está caminando para la búsqueda de nuevas alternativas de producción, de mejora de
de los alimentos. ¿Cómo tú puedes tener un artículo que te frene el que yo me meta a investigarlo? Porque ¿para qué me meto a investigar semillas si es que tengo prohibido y me meten preso? Entonces mejor no investigo. Entonces es una forma de acabar con la investigación. Ese era el discurso que siempre yo lo manejé con el tema del anterior gobierno. Decía, no puede ser. Entonces, al fin, claro, tuve la opción de participar, pero nunca hubo la opción de cambiar la Constitución. César, volvamos al COVID nuevamente un ratito. Yo tengo el caso de un amigo muy querido que se infectó el 15 de marzo, dio positivo con muchos síntomas, y el 24, 27 de abril ya fue negativo en el PCR. No obstante, el 2 de agosto se infectó nuevamente y dio positivo. También su esposa nunca dio positivo. ¿Me puedes explicar o puedes explicar de una manera didáctica por qué estos comportamientos del virus? Empiezo por lo más difícil. No sabemos por qué si una pareja que viven juntos, pasan juntos, el uno se enferma y el otro no se enferma. Eso está demostrado que pasa, no se entiende por qué. Yo voy a hablar de esto dentro de un minuto, que podría ser una explicación, y vemos que existe el riesgo de reinfección. Hay dos conceptos que tenemos que manejar con este virus. Es el de recrudecimiento, es decir, yo tengo la enfermedad, aparentemente tengo una buena reacción inmunológica, me baja todos los síntomas, pienso que me ha desaparecido la enfermedad y luego se me reactiva la enfermedad. Ese es un recrudecimiento que pasa en las enfermedades infecciosas, puede darse, depende del sistema inmune de los individuos, depende de la carga de virus que tengas y se activa. La otra cosa que es lógica es la recontaminación, la reinfección. La reinfección está informada como un evento casual, un evento raro, pero que puede darse. Todos los virus se sabe que pueden reinfectar por el sistema inmune de los individuos. No va a pasar a todo el mundo, va a pasar a un pequeño porcentaje de personas que pueden reinfectarse, y de ahí otra vez el tema de la protección. Entonces, esas serían las dos cuestiones, del recrudecimiento o la reinfección. ¿Por qué pasa? Aparentemente, de acuerdo a los datos que vamos ya obteniendo en el mundo e incluso investigaciones que nosotros tenemos avanzando, la genética de los individuos hace que tú seas más resistente o menos resistente a las infecciones en general. Hay genes que te hacen una combinación de genes que hacen que una persona puede no enfermarse nunca de una enfermedad infecciosa. Esto ya está probado con la leishmania, con el HIV, con la tuberculosis, con las infecciones de los dientes. Está probado que hay genes que te dan resistencia. Lo que no conocemos para el COVID es cuáles son esos genes. Nosotros hemos hecho un análisis bioinformático hasta llegar a cuáles serían los probables. Hemos detectado 200 y nos hemos quedado con 45 que podrían ser los principales. Estamos dentro de un proyecto internacional que está evaluando más o menos 200 genes para ver si es que estos son los que te dan estos cambios o estas cosas raras, decir, pero si vivo con mi compañero o compañera y no me da la enfermedad, siento el otro positivo. Entonces, de esto todavía no lo entendemos y lo que pensamos es que depende de la genética del individuo. Un tema todavía muy amplio para seguir investigando. Y claro, el poner en la Constitución algo de ese tipo es frenar investigación, es garantizar, curiosamente, es garantizar en el tiempo su desarrollo, es
sin sentido. Así es. Pero bueno, el tema ahora con el mismo coronavirus ha sido muy difícil porque este es un país muy curioso en que no tenemos una política de Estado en el tema de investigación de casi nada y peor del coronavirus. O sea, al coronavirus apareció y se lo dejó ahí, desde la perspectiva de investigación, ¿no? O sea, ahí empieza a alzar la mano algún investigador y dice, yo quiero hacer esto. Y el otro, yo quiero hacer esto, pero son propuestas casi personales o de grupos reducidos, no como una política de Estado, como pasa en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que el Estado dice, verán, tenemos una pandemia, investigadores que hay que investigar para lograr detenerla. Eso no hay aquí, eso no, ni siquiera se les ocurre. No, para eso no existe el CNESI, no existe el Ministerio de Salud, o sea, simplemente se dieron la espalda al tema investigativo. No hay ensayos clínicos, no hay ensayos clínicos de medicamentos nuevos. Entonces, hemos puesto como una barrera tremenda al tema de investigación y por eso es que siempre hemos estado dependiendo de conocimientos de otras partes, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es como un reclamo ansioso de que el Estado, los gobiernos deben apoyar las investigaciones, incluso de estas cosas de emergencia. O sea, la pandemia debería estar respaldada por investigación, pero fuerte, potente, de los grupos que investigan. Entonces, siempre a mí me suelen decir, pero es que tú quieres que te apoyen. Esperaría que apoyen a todos, no a un grupo. A todos. Hay grupos lindos que están trabajando cosas con ideas buenísimas, que simplemente están desesperados por tener recursos para poder investigar. Parece que es así en todas las áreas. No creas que es hacia ti. Políticas de Estado parece que no tenemos ninguna, ¿no, Rodrigo? Así es. Hace algunos años me pidieron que escriba con respecto a las políticas de Estado en materia agropecuaria. Y precisamente yo les decía que yo percibo que la única política agropecuaria estable que ha habido en los últimos 40 años es una política de divide y vencerás. Crea tantos y cuantos grupos clientelares puedas para mantener a todo el mundo dividido. Así es. Pero inclusive en el gobierno pasado, que fue un gobierno con un mismo presidente por 10 años, más allá de que puedas ponerle en un escrito o ahora en un decreto política de Estado, tuvimos 7 políticas industriales, 4 políticas agrarias, no sé cuántas de salud. Las políticas de Estado son planteamientos, no son leyes, no son reglamentos, no son acuerdos ministeriales, no son decretos, son reglas que te dicen el país de aquí a 20, 30 años va a seguir este rumbo. Y ese rumbo es el que se mantiene. Y si el gobierno es de izquierda, sabe que llega hasta un punto. Y si el gobierno es de derecha, llega hasta un punto. No se salen de eso. Y si cambias de presidente, no pasa nada. Aquí cambiamos al director zonal del cantón más olvidado, de la parroquia perdida, y estamos reestructurando desde la Constitución. Y en algún programa mencionábamos una ordenanza de un cantón que se llama Las Naves, y en que la ordenanza terminaba diciendo, y cualquier otra norma que contradiga esta ordenanza, sea esta constitucional, legal, queda automáticamente derogada. Perlas jurídicas de ese tipo son las que realmente nos evidencian que necesitamos salir de muchas veces un clientelismo, porque tratamos de ver cómo llegar a las elecciones y hablamos de política el 95% del tiempo, cuando deberíamos estar hablando de economía de visión de largo plazo, investigación, sea en salud, sea en agropecuaria, sea en tecnología, en servicios, solucionar, por el amor de Dios, solucionar vía educación los problemas de nutrición y desnutrición crónica. Y aquí en algo que te comento, César, los datos de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años, levantados por Ensanud,
en el año 2012 nos determinaban un índice del 24% aproximadamente. La actualización en el año 2018, estamos en el 27% de desnutrición crónica infantil de 0 a 2 años. ¿Qué futuro podemos apreciar cuando la desnutrición crónica infantil, fundamental para protegernos de un coronavirus o de una gripe o de cualquier cosa por un sistema inmunológico, también a esa edad bloquea el desarrollo de las interconexiones neuronales? Este es un estudio de Banco Mundial por el tema laboral, porque dice, personas que han pasado desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años van a tener un bajísimo rendimiento laboral en su vida futura. Así de grave es esto. Así es. Perdón, esto sí me llena de indignación. También. Sí. Es más políticamente sí, es lo mismo correcto. que me pasa con el tema de la desnutrición. Es un tema trágico. Cuando yo estudiaba medicina, yo decía, ¿por qué el Ecuador estudia la desnutrición como un problema de investigación? Cuando no es un problema de investigación, es un problema social. Entonces, Bravo. claro, no es, ¿qué vamos a aportar en la desnutrición? O sea, conocemos tanto que no es un problema investigar la desnutrición. Esa es una cuestión de la organización de la sociedad, de la equidad, de la repartición, de la distribución, de todo lo que quieras, pero tú ves realmente que hay un problema de acceso a cultura, acceso a alimentos, acceso a dinero, lo que tú quieras. Pero eso produce desnutrición. Y en las áreas rurales es altísima, es trágica. Y los cerebros con malas conexiones neuronales producen personas con malos cerebros. Y entonces eso es lo que nos hace, de todas maneras, un país con 20% de desnutridos crónicos infantiles, nos hace un país complejo. Y la genética ahí no interviene, ¿ah? O sea, yo no puedo decir que hay el gen de la desnutrición o el gen que me va a hacer daño por ser o me va a proteger más o menos de la desnutrición. O sea, la desnutrición lastimosamente te afecta al funcionamiento de órganos, específicamente el cerebro, que te conviertes en una persona con un problema en realidad. César, nos has dicho... Perdón, Rodrigo. Solo quería dejarte esto, Mario, y es un detalle. Muchas veces es un tema, no sé si cultural o educacional o económico, porque en las zonas rurales hay acceso muchas veces a ciertos alimentos que prefieren ser vendidos para luego ser reemplazados por alimentos de muchísimo menor valor nutricional, y es algo que se ha estudiado y como tú lo dices, se ha estudiado. Yo tengo un libro que inclusive fue altamente cuestionado en los años 70, porque hablaba del problema de desnutrición crónica en indígenas de altura, particularmente del Ecuador, pero son temas que hay que tratarlos, dejar de estudiarlos y comenzar a tomar acciones. Mario. Te quería preguntar, César, porque tú has dicho 2 veces, has enunciado 2 veces que el inyectarnos un nuevo ADN o un ADN extraño o un medio para la vacuna con un ADN diferente o modificado, no nos causa una transgénesis, o sea, no nos deshumaniza ni estamos cambiando. Sí. Sin embargo, nos debe estar escuchando un amigo que me mandó un video en donde un médico de Norteamérica pregunta a un conjunto de médicos, pero eran un grupo muy amplio, y les dice, ¿y ustedes creen que vamos a seguir siendo humanos? Y la mayoría dice, no vamos a seguir siendo humanos con esto. ¿Nos puedes explicar didácticamente por qué sí, por qué no? Bueno, el tema viene justo, algo ya dije, ¿no? O sea, las personas que van por esta corriente de que el inyectar un pedazo de ADN que no tiene actividad, porque esto hay que decir, es un pedazo de ADN o de ARN que no tiene actividad. Está simplemente usando un virus
atenuado, que es una práctica bastante, digamos, común para vacunar, estás introduciendo en el organismo un pedazo de ADN que afuncional, sin función. Y al ser sin función, pues se queda así, sin función. Lo único que hace este pedazo de material genético es que el organismo crea anticuerpos. Y al crear anticuerpos, tengas la memoria inmunológica necesaria para que cuando venga el virus, el organismo humano diga, esto ya me conozco, le combato y lo freno. Eso es lo que quiere provocar la vacuna, metiendo un pedazo de ADN o ARN afuncional, sin función. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las personas que dicen, no, nos van a meter material genético y ese material genético se va a ir al núcleo de la célula y se va a unir con el ADN humano y nos vamos a convertir en transgénicos. Vuelvo a decir, en condiciones de laboratorio, produciendo con cargas eléctricas al núcleo de la célula que se abra para que entre el ADN extraño y ver si ese ADN extraño va y se coloca en un sitio y se mete ahí. Es tan difícil, casi imposible. Peor si es que entra un fragmento de ADN funcionante y que ha ido como vehículo en un adenovirus. Eso no va a pasar, no va a pasar y no va a pasar. Entonces, eso es lo que sabemos de toda la tecnología que se está aplicando para obtener vacunas con, para decir así, ingeniería genética. Pero no va a producirnos transgénesis, no nos va a producir transmutaciones, simplemente vamos a seguir siendo humanos con vacunas creadas por ingeniería genética, que ahí viene la diferencia con la metodología tradicional, que tardaban 5, 10, 15 años en obtener una vacuna, y esto con la tecnología moderna que tenemos ahora, para eso hemos desarrollado estas tecnologías, podemos hacerlo en los meses que estamos tratando de producir una vacuna eficiente, que estamos hablando de 6 meses. Entonces, esas son las diferencias que la misma sociedad ha exigido a los científicos para que resuelvan problemas. Entonces, ahora tenemos una herramienta que puede resolver esos problemas. Y no hay que tenerle miedo porque en realidad no nos vamos a convertir en seres transmutantes. Una pregunta que nos viene de la audiencia y es, Maritza nos consulta, si es que tenemos el número adecuado de PCRs o de pruebas rápidas para poder probar que lo que estamos diciendo o que lo que nos está diciendo estadísticamente el Ministerio de Salud es suficientemente sólido o algo. Bueno, siempre se ha criticado el tema de las cifras, ¿no? Que hay no están, como que no coinciden algunas cosas y cuando tú ves, claro, el rato que tú dices, tengo esta mortalidad y enseguida la comparas con el exceso de mortalidad, dices, no me coincide. O sea, lo que me estás diciendo de mortalidad por coronavirus, y ahí sí me voy a diferenciar del con o por, que de algún rato se dijo por ahí, con o por coronavirus, pues basta que tengas el coronavirus, entras en la estadística. Entonces, dices, si me muero por este virus y comparo el mismo índice de muertes del año pasado con lo que ha pasado ahora, dices, hay un exceso de muertes. Ese exceso de muertes, ¿a qué lo atribuyo? Si no tengo diagnósticos, tendría que meter todas las enfermedades que probablemente están causando muerte. Puede ser el dengue, el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades crónicas no atendidas como la diabetes también. Entonces eso podría estar produciendo mayor muertes. Pero no puedo dejar de meter en ese grupo también los pacientes con coronavirus no diagnosticados
o que no están dentro de las estadísticas generales. Entonces, las cifras reales que nos dan probablemente están debajo de la realidad. Pero, ¿tenemos un número adecuado de PCRs por población? No tenemos el número adecuado porque ahí viene la otra cuestión, ¿no es cierto? Deberíamos tener tantas PCRs como necesidad para lograr ubicar a los individuos y decirle, usted está positivo, quédese en la casa a los 14 días y deje de contaminar al resto. Pero no tenemos el acceso por muchas razones. No tenemos el número suficiente de laboratorios, no tenemos el número suficiente de expertos que estén trabajando en eso, y no tenemos el suficiente dinero para pagar las pruebas. Hay personas que vienen donde nosotros y dicen, me cuesta $100 en promedio una PCR. Yo no tengo para pagar, ¿qué me ofrece? Entonces, claro, tú dices la prueba rápida le cuesta un tercio. Entonces dices, muy bien, hágame la prueba rápida, pero la prueba rápida tiene un índice de eficiencia menor que la PCR. Y entonces tenemos que también partir de las necesidades sociales. Y las personas no todas se quieren hacer ni pueden hacerse la PCR. Estamos haciendo las pruebas rápidas de anticuerpos específicos contra el virus. Yeah. Pero la eficiencia no es igual. La prueba, como siempre hemos dicho, la prueba Gold, la máxima, la top, es el PCR. Entonces, sí hay una cuestión también de una deficiencia en el número de pruebas. Entonces, claro, por eso es que todos los países, y el Ecuador incluso dice, es que voy a comprar no sé cuántas, 200,000 pruebas más. Y dices, muy bien, tenemos qué bien que pase eso, porque vamos a acercar en 200,000 personas que si multiplicamos que una persona puede transmitir el virus a 3 personas para darlo la cifra más baja, estás hablando de 600,000 contagios probables. Entonces dices, qué bien que existan las 200,000 pruebas. ¿Quién las va a procesar? ¿En qué tiempo voy a dar el resultado? Porque si me proceso ahora y me dan el resultado en 8 días, ya he contaminado. Entonces, todas esas cuestiones que no se han resuelto desde la perspectiva del trabajo con las pruebas de PCR. Entonces, se ha ido validando otros laboratorios que pueden hacer, pero el número de pruebas todavía es insuficiente como para darnos cuenta qué pasa con la sociedad entera. Cecitar, con esto vamos terminando. Ok. Hemos llegado al final del programa, te agradecemos muchísimo, ha pasado el tiempo volando, nos quedamos con un montón de preguntas, le he tenido que interrumpir el pensamiento a Rodrigo, que ya estaba a punto de lanzarte la siguiente, pero producción ya nos pide que vayamos terminando. Te pido tus palabras finales, lo mismo a Rodrigo. Bueno, primero, muchas gracias por esta conversación larga. A veces uno no tiene oportunidad de decir tantas cosas, ¿no? En un medio, y peor televisivo, digital o cualquiera, no tienes esta opción. Entonces eso ya es grandioso, buenísimo. La otra cosa es que son temas que a mí también me encanta hablar sobre lo que hemos estado hablando, incluso de la parte de política científica, pero en relación al tema del virus yo creo que tenemos que tener buena disposición, buen ánimo. Está la ciencia trabajando por solucionar esto. Tenemos que tener las medidas de control, tenemos que tener el distanciamiento físico, porque es las formas de que el virus se va a dispersar. Entonces tenemos que usar la mascarilla, desinfección. Yo creo que esa es la labor social más importante que tenemos que divulgar en este momento para controlar el virus y tener solidaridad ciudadana, ¿no? Es decir, cumplir las normas. Eso creo que es lo mejor para poder cercar de alguna manera una enfermedad que todavía no la entendemos completamente. Por supuesto. Rodrigo, tus palabras finales. Bueno, simplemente en mi caso agradecer a César. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. No nos van a salir coronavirus por la cabeza si usamos vacuna. Y creo que la responsabilidad ya cae
en nuestras manos, en nosotros usar mascarilla, en nosotros lavarnos las manos, no esperar que un gobierno local o central nos dé pensando y nos dé haciendo. Ha sido un gusto estar en un nuevo programa con ustedes. Una buena noche. Buenas noches con todos. Buenas noches.